Buen día, hoy continuaremos con la guía de implementación básica de la NOM 036-1 STPS del 2018. Ya llevamos dos partes, esta sería la tercera parte, en la cual vamos a estar hablando de los análisis de factores de riesgo ergonómico que se encuentran en el capítulo 7 de la norma. Antes que nada me presento, mi nombre es Olga Clemencia Giraldo Arbeláez. Nosotros pertenecemos a Cero Riesgo Laboral, en la cual somos especialistas en ergonomía con 15 años de experiencia en la industria. Y el objetivo de esta presentación consiste en proporcionar una breve introducción acerca de la NOM 036 STPS del 2018, en la cual específicamente estaremos hablando, como ya les comenté, sobre los análisis de factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas que se encuentran en el capítulo 7 de la norma. Entonces, continuando ya con mi presentación, les comento que nosotros en Cero Riesgo Laboral, pues ya llevamos 15 años trabajando en el área de salud ocupacional o salud laboral. Somos especialistas expertos en ergonomía, tenemos la especialización en higiene industrial y contamos con 25 años de experiencia en docencia universitaria. Entonces, también contamos con un canal en YouTube, se llama Ergonomía Olga Giraldo, por si les llama la atención suscribirse. Y pues tenemos una página web, nuestra página es www.ceroriesgolaboral.com. Bueno, retomando algunos conceptos pequeños que siempre me gusta recordar, recordemos que ergonomía, el significado de la palabra ergonomía viene de ergo, trabajo y actividad, y nomos, principios, leyes o normas, es decir, es el estudio del trabajo, y como estudiamos el trabajo, estudiamos distintos aspectos en el trabajo, las herramientas, los insumos, los equipos utilizados por el trabajador, la forma en cómo realiza el trabajador las cosas, también las condiciones ambientales que se presentan en su trabajo, y tenemos algunos factores de riesgo ergonómicos más comunes. Dentro de los factores de riesgo ergonómicos más comunes están posturas forzadas, movimientos forzados, movimientos repetitivos de extremidad superior, y la norma oficial mexicana específicamente habla sobre los factores relacionados con manejo manual de cargas, es decir, todo lo que implique levantar o manipular pesos por encima de 3 kilogramos de peso, levantándolo, descargándolo, transportándolo, es decir, caminando más de 1 metro con ellos, empujándolo o traccionándolo, bien sea con equipos mecánicos o sin equipos mecánicos. En el tema de levantamiento, descarga y transporte también tiene las variantes de que se pueden trabajar por una sola persona o por un grupo de personas, es decir, 2, 3 o hasta 4 personas. La norma oficial mexicana básicamente consiste en la identificación, evaluación, prevención y control de factores de riesgo ergonómicos relacionados específicamente con manejo manual de cargas. Esta norma fue aprobada en el 2018 y tiene dos tiempos de implementación, uno a enero del 2020 y otra parte de implementación a enero del 2023. En cuanto, si hablamos un poquito de qué hace todos los factores de riesgo ergonómicos o qué hace la NOM, hablamos de lo que les estoy contando: identificar, evaluar y analizar, prevenir y controlar. Y dentro de lo que realiza manejo manual de cargas, ya les conté que realizamos levantamiento, descenso de cargas, transporte, empuje y tracción, en este caso es con ayudas mecánicas. Y, por ejemplo, también está el tema de levantamiento, descenso y o transporte entre 2 o más personas. También la norma nos dice que identifiquemos todo aquello que implique estivar. Ahora, hablemos del análisis de los factores de riesgo ergonómico. Esto, recuerden que se encuentra en el capítulo 7. Entonces, para el análisis de los factores de riesgo ergonómico nos dice que esto está integrado básicamente por la identificación de los factores de riesgo ergonómico, que nos dice un apartado específicamente al respecto de todo lo que se debe incluir en la identificación. También nos dice que debemos hacer estimación simple del riesgo o evaluación rápida.
y también nos dice que debemos hacer una estimación específica de riesgo. Entonces, en el tema de identificación de factores de riesgo es básicamente identificar todas aquellas actividades que realizan manejo manual de cargas por encima de 3 kilogramos de peso en la empresa y nos da unas características específicas que ahorita las hablaremos. En cuanto a la estimación simple de riesgo o evaluación rápida, así le llama la norma, básicamente nos dice que esto es como un método de estimación, de evaluación ergonómica que está descrito en la norma y tiene dos como apartados, que son el apéndice 1 y el apéndice 2. El apéndice 1 básicamente habla todas las actividades, que es como el método de evaluación ergonómica que se aplica cuando tenemos actividades de levantamiento y transporte, levantamiento, descenso y transporte, bien sea de forma individual o con un grupo de personas. Y el apéndice 2 nos habla de empujar y arrastrar, bien sea sin ayudas mecánicas o con ayudas mecánicas. Ahora nos dice que si al aplicar este método de evaluación ergonómica de estimación simple de riesgo nos da algún tipo de riesgo, debemos aplicar otros métodos que ellos le llaman en la norma estimación específica de riesgo, que son la aplicación de otros métodos de evaluación ergonómica. Entonces, ya con la identificación, la estimación simple de riesgo y la estimación específica, también la norma nos habla de que debemos hacer un informe con toda la aplicación de todo esto, que ya lo veremos más adelante. Entonces vamos a hablar un poquito dentro de esas tres, vamos a hablar de la identificación de los factores de riesgo ergonómico. Entonces, esta parte de la identificación de los factores de riesgo ergonómico la encontramos en el numeral 7.2 y en el numeral 7.2 nos dice que se incluye. Entonces, por ejemplo, nos dicen que la identificación de los factores de riesgo debido a manejo manual de cargas deberá constar de varios puntos. Entonces, por ejemplo, nos dice que se debe identificar la actividad, tarea o puesto de trabajo que conlleve manejo manual de cargas. Y nos dice que pues es importante aclarar si en esa actividad se realiza levantamiento, descarga, empujar, jalar, transportar y o estibar materiales. Recordemos que estibar materiales es acomodar, según las definiciones que encontramos en la norma, es acomodar como una cosa sobre otra. Entonces, una caja sobre otra, un saco sobre otro. ¿Listo? Ahora, también hablamos de que en la identificación de factores de riesgo ergonómico realizamos la descripción de las actividades de que estamos identificando que realizan manejo manual de cargas. Nos dice también que debemos colocar los trabajadores involucrados en la realización de la actividad, es decir, para la norma, los trabajadores que realicen manejo manual de cargas por encima de 3 kilogramos de peso se llama personal ocupacionalmente expuesto, es decir, todos aquellos trabajadores involucrados, es decir, podemos decir, es el operario de carga y existen 10 operarios de carga en la empresa y ellos están organizados dentro de 3 turnos, por decir algo. Todo eso lo colocamos nosotros en los trabajadores involucrados. También nos dice que debemos colocar la frecuencia en que se realiza esta actividad. Es decir, debe colocarse si se realiza diariamente, cuántas veces en el día se realiza, toda esa parte tiene que ver como con la frecuencia. Y el tiempo de duración de la actividad. Entonces podemos decir, en esta actividad se realiza durante 2 horas o durante las 8 horas de jornada laboral y es importante, por ejemplo, mirar, como ya les decía, la frecuencia. Entonces podemos decir, en la frecuencia podemos decir, se realiza 8 veces durante las 8 horas de jornada laboral. Y si decimos que son 8 veces, podríamos decirse que el tiempo de duración es más o menos aproximadamente de 1 hora por cada vez que se realiza la actividad. Cosas de ese estilo es lo que se coloca en la identificación de factores de riesgo ergonómico. Ahora, como ya les comenté, la estimación simple del nivel de riesgo ergonómico, básicamente, esto se basa en unos métodos de evaluación ergonómica que son traídos de Inglaterra, los cuales se retomaron para México y ellos acá en la NOM 036 le llaman estimación simple del nivel de riesgo ergonómico.
Básicamente estos métodos de estimación simple del nivel de riesgo ergonómico ustedes los van a encontrar especificados un poco en el numeral 7.3 y allí nos dice que la estimación del nivel de riesgo está conformado por el apéndice 1 que ya les conté, que implica levantar, bajar, transportar. Recuerden que transportar según las normas ISO nos habla de con peso, manipular peso y transportarlo, moverse con el peso en la mano, más o menos 1 metro. Entonces, el apéndice 1 nos dice levante, descargue y transporte, bien sea de forma individual o de forma grupal. Y el apéndice 2 nos dice empujar o jalar, y este se puede hacer sin ayudas mecánicas o con ayudas mecánicas, como ya les expliqué. Entonces vamos a hablar un poquito de ese capítulo, de esta partecita de la estimación simple de riesgo, ya como con algunos ejemplos. Entonces, el apéndice 1, levantamiento, transporte de cargas, nos implica que debamos levantar o descargar, transportar, y esto se puede realizar de forma individual o en un grupo de trabajo. Ahora el apéndice 2 básicamente nos habla de empujar o jalar y este se puede realizar sin equipo auxiliar o con equipo auxiliar. Listo, entonces ya también la norma nos habla del informe de los análisis de factores de riesgo ergonómico. Entonces, y nos dice que debe contener varios aspectos. Esto lo pueden encontrar en el numeral 7.4 de la norma y nos dice que deben colocarse los datos del centro de trabajo. Dentro de los datos mínimos que nos piden nombre, denominación o razón social, domicilio completo y la actividad principal. Ahora, también dentro de los datos están las actividades realizadas en el centro de trabajo que conllevan factores de riesgo ergonómico, el resultado de estimación simple de estimación de riesgo, las conclusiones derivadas de la identificación y análisis, las recomendaciones y acciones de prevención y o control, y los datos del responsable de la elaboración. Dentro de eso es importante colocar el nombre completo, el número de cédula profesional, y la información de los documentos que avalen la capacitación desde una universidad en cuanto a factores de riesgo ergonómico, para que puedan firmar, digamos, los informes. Entonces, ya retomando esto, entonces el análisis de los factores de riesgo ergonómico debe siempre estar disponible como para los trabajadores según el numeral 7.5. También debe estarse revisando, actualizando, modificando, y esto nos lo habla en el numeral 7.6. Y en el numeral 7.7 nos habla también que deberá integrarse con el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, que eso tiene que ver con la norma oficial mexicana 030. Muy bien, entonces ya cuando hablamos de que deberá estar disponible a los trabajadores, bueno, ampliemos un poquito, por ejemplo, el tema de que deberá estarse revisando, actualizando o modificando. Básicamente se modifican las condiciones en las que se realiza la actividad. Si se modifican estas condiciones, se debe volver a hacer un análisis de la actividad. También, si se llega a detectar, por ejemplo, alguna enfermedad de origen laboral en los trabajadores, en la población ocupacionalmente expuesta, pues entonces debe volverse a hacer el análisis ergonómico. Ahora, también nos dice que en el numeral 7.7 que les contaba, deberá estar integrado el diagnóstico de seguridad y salud del trabajo, que como ya les comenté, entonces debe estar relacionado en la NOM 030 STPS del 2009. Muy bien, entonces les cuento también que contamos con un curso online gratuito bastante completo y bastante bueno. La persona que desee puede inscribirse y va a tener 7 días activa la plataforma para que puedan realizar el curso y pues los invitamos. En la cajita de descripción van a encontrar el link para que puedan ingresar.
Esto pues es un ejemplo de, de cómo van a encontrar la plataforma para hacer el curso. Recuerden por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube y contáctenos si tienen alguna inquietud, si desean alguno de nuestros servicios. Recuerden que somos consultores y capacitadores en el tema de ergonomía y en el tema de la NOM 036 y somos especialistas expertos en el tema de ergonomía. Si tienen dudas, escríbanos por favor, en lo que les podamos ayudar con mucho gusto. Y pues es todo por ahora. Entonces nos vemos en la próxima.